Este video es patrocinado por World of Warships. El fútbol no tiene que ser tan serio. ¡Ah, no! Sí, Dios mío, tápate toda la cara. ¡Campos, es una farsa! Si mejoras el porcentaje de goles, Hernández, ¡gol de Estados Unidos! ¡I love you, tío Saúl! ¡Oribe! Uno de los comentaristas más famosos de la televisión mexicana. Un referente de la industria. Uno de los hijos de José Ramón. Hablar de Cristian es hablar de Luis, de Sague, de Jorge Campos. Pero hay mucho en su vida que quizás no conoces. Sobre todo, las traiciones en lo oscurito. Cuando hablamos de periodistas y comentaristas en México, de los primeros nombres que se nos viene a la mente es el de Cristian Martinoli. ¿Pero por qué? En este video lo entenderás. Juntos veremos su historia, sus momentos más importantes, sus peleas, sus enemigos. ¿Cómo pasó de ser un joven buscando una oportunidad a llegar a ser el líder de la industria? ¿Cómo sufrió la traición de uno de sus más cercanos? ¿Y cómo ha llegado a ser quien es? Mi nombre es Víctor Lugo y hoy te traigo todos los secretos en la vida de Cristian Martinoli. Antes de seguir con la vida de Martinoli, déjame te platico del patrocinador de este video, World of Warships. World of Warships es un juego free to play, o sea totalmente gratis, de tipo shooter naval, que lo tienes disponible para jugar hoy mismo en tu PC. Este juego tiene gráficos de primera, y lo puedes ver desde el primer segundo de juego, tanto en el aspecto de sus barcos como en el aspecto de más de 40 mapas que tiene disponible. Así como lo escuchas. Si lo tuyo es tal vez jugar más con portaaviones o submarinos, bueno, no te preocupes. World of Warships tiene acorazados, destructores, portaaviones, cruceros y submarinos. Ah, y por si se te hacen pocos barcos, agregaron 10 nuevos barcos de Sur y Centroamérica. Se ve increíble, ¿verdad? En la descripción encontrarás el link de descarga para que lo puedas disfrutar. Ya que World of Warships está cumpliendo 8 años, utilizando el código MEGADED en tu registro, te tienen listo un pack de sorpresas solo para ti. En la descripción encontrarás más información y el link de descarga. Descárgalo y disfrútalo ahora. Ahora sí, sigamos con el video. Cristian es de esas personas que el destino, desde muy joven, te pone en el sendero adecuado, ya que su vida, de una u otra manera, estaba destinado a estar rodeado del fútbol. Por eso la historia de hoy inicia antes que nuestro personaje principal entre en escena. El amor por el fútbol es algo que Cristian lleva desde el nacimiento, y si es posible, impregnado en su ADN, y todo gracias a la persona que le dio, literalmente, la vida, su padre, Carlos Martinoli. Carlos Alberto Martinoli tenía una pasión enorme por este deporte. Como casi todos los argentinos, tenía siempre un balón a su lado. Desde muy joven empezó su camino como profesional, teniendo el sueño de jugar en su equipo de corazón, el River Plate. Él era defensor, y era bueno, lo que le permitió pasar a la primera división en Argentina, en el Club Deportivo Cipolletti y en el Quilmes. Pero no lograba consolidar su carrera de jugador en este país. Fue cuando decidió probar suerte en otro, y vio en México una oportunidad. Para la década de los 70s, México era una de las capitales del fútbol en América. Estaba saliendo una generación de jugadores muy completo, como Ignacio Calderón, Gustavo Peña, Horacio López Salgado, Rafa Puente y Enrique Borja. Además de jóvenes promesas que estaban iniciando su camino, como Carlos Reynoso y, por supuesto, Hugo Sánchez. Pues igual que los jugadores, también los equipos eran relativamente competitivos a nivel internacional, como el América, Atlético Español, el mejor equipo de esa década, el Cruz Azul y, por supuesto, Toluca. Este último siendo elegido por Carlos para que fuera el club por el cual consolidarse en tierras aztecas. Cuando se muda a Toluca, decide quedarse a vivir en un hotel, cerca de las instalaciones del club. En ese hotel se hace muy amigo de la familia que era dueña del lugar, la familia Curi. Pero se hace amigo de una mujer en especial, Lourdes Curi. Carlos y Lourdes se enamoraron de inmediato, empezando a salir durante 9 meses. Que durante este tiempo Carlos estuvo 3 en el Club Toluca y después 6 en su equipo favorito de México, el América. Pero sin suerte, solo estaba en fuerzas básicas y le pidieron que se quedara 6 meses más para poder debutarlo.
Pero Carlos no quiso esperar más. Su sueño de ser futbolista había terminado. Pero no todo en México había sido tiempo perdido para Carlos, ya que de verdad se había enamorado de Lourdes. Así que sin pensarlo 2 veces, se casaron. Al momento de casarse, deciden irse a vivir a Argentina. Carlos entró a una empresa de abarrotes como contador, empezando a acomodar su vida. Y de este matrimonio llegaría su único hijo, Cristian Martinoli. Cristian nació en Mar del Plata en 1975, siendo un niño muy risueño y desde temprana edad muy responsable y, en palabras de su propia madre, un niño viejo. Ya que sí se divertía, pero solo jugando fútbol con sus amigos, sin ser revoltoso y mucho menos irresponsable. Literalmente, un señor chiquito. Así pasaron los años. La vida de Cristian era escuela y jugar fútbol, tal cual como su padre. Su mayor pasión era la pelota. A pesar de ser de nacionalidad argentina y vivir en ese país, para su madre era muy importante que también tuviera mucho contacto con su lado mexicano, sobre todo con la familia que tenía en ese país. Así que todos los años Cristian en verano iba a Toluca, por lo menos 2 meses. Se la pasaba en casa de sus abuelos, y al ser el único nieto en ese momento, pues obvio era el consentido. Su abuelo le daba todo: juguetes, dulces, lo llevaba a jugar deportes, y sus tías y tíos, igual. Era el príncipe de la familia. Pero cuando regresaba a Argentina después de esos 2 meses, todo era diferente. Conforme pasaban los años, la relación entre sus padres era cada vez más difícil. Se peleaban constantemente y su padre se desquitaba con Martinoli. Cristian platica que incluso llegó a temerle a su padre. Era una persona muy estricta, llegando a lo exagerado. Lo maltrataba y poco a poco Cristian dejó de tenerle afecto, volviéndose sumamente apegado a su madre. Cuando Lourdes se dio cuenta del impacto que estaba teniendo estas actitudes de Carlos con Cristian, e incluso en ella misma, al ver que eran infelices ahí, ella toma la decisión de separarse definitivamente. Lourdes le pidió el divorcio. A la edad de 8 años, Cristian y su madre deciden regresar a Toluca, a la casa de los abuelos. Y sí, el más feliz de esa noticia, obvio, era Cristian. Su lugar favorito en el mundo ahora sería su hogar. La figura paterna la tomó su abuelo. Él se convirtió en su compañía y adoración. Era la persona a la que más adoraba a Cristian en el mundo. Él y su abuelo se la pasaban practicando deportes. Por supuesto, fútbol, que de inmediato lo inscribieron en las fuerzas básicas de Toluca. Por eso Cristian es diablo de corazón. Junto a su abuelo, Martinoli creció rodeado de mujeres. Su madre, 2 de sus tías, su abuela y su bisabuela, Mamina. Todas se morían de amor por él y lo cuidaban mucho, lo que provocó que fuera aún más antisocial e introvertido. Eso sí, no se alejó por completo de su papá. Se voltearon las cosas. Ahora Cristian iba 2 meses cada año a visitarlo a Mar del Plata. Por su parte, Carlos ya estaba más tranquilo y la relación padre-hijo fue más relajada. Incluso también su papá llegó a visitarlo un par de veces en México. Por desgracia, en 1989 llegaría la primera pérdida en la vida de Martinoli y lo marcaría. Su abuelo, prácticamente su padre, había fallecido. Este enorme dolor lo experimentó con apenas 13 años. Y a pesar de llevar 1 año enfermo su abuelo y ver cómo poco a poco decaía, decirle adiós fue algo a lo que no estaba preparado. Pero la vida sigue. Después de este trago amargo, Cristian siguió con su gran amor. El fútbol era su día a día. Y sé que va a sonar repetitivo, pero este señor, su vida fue y será siempre el fútbol. Al grado que entrando a la adolescencia, él prefería ir con sus amigos a las canchas a salir de fiesta o ir a algún antro. Jamás llegó tarde a su casa después de la 1 de la mañana. No tomaba, no fumaba. En verdad, era la persona más responsable y entregada del mundo. Pero es cuando llegaría su segunda decepción en la vida. El amor romántico que sentía por el fútbol estaba llegando a su fin. Se empezaba a dar cuenta de la cara real de este deporte y lo que tenía que hacer y soportar para poder ser profesional. Cuando tenía 15 años, entró a la reserva profesional del Toluca. Digamos que el último escalón antes de entrar al primer equipo. Aquí, justo en este momento, a Martinoli le quitaron una venda de los ojos.
Empezó a ver que para que pudiera debutar tenía que competir con sus amigos, hacer lo que fuera para que él destacara sobre los demás, y eso incluía ser cruel o incluso lesionar a alguien para poder ganar su lugar. Cristian entendió que a él le gustaba el fútbol por diversión, no por profesionalismo. De la noche a la mañana, su más grande sueño, la vida que había planeado como jugador, había terminado, sin imaginar lo que la vida le tenía preparado. 1994 se convertiría en el año de transición total de Martinoli. Al terminar la preparatoria, a una semana de salir del equipo de Toluca, Cristian decidió probar en algo nuevo. Él se dio cuenta que el deporte era su pasión, más que nada el fútbol obviamente, y en la forma que podría vivir viendo este deporte y estar igual o más empapado en esta pasión era el periodismo deportivo. Si hay algo que caracteriza a Cristian es que no da un paso simplemente por darlo. Así que antes de entrar a la carrera de periodismo, quería ver si de verdad le gustaba esta carrera. Al día siguiente de pensar esto, y exactamente una semana después de abandonar su sueño de estar en las canchas, tocó la puerta del periódico más importante de Toluca, El Sol. Martinoli les pidió trabajo, diciéndoles que no quería que le pagaran, solo quería empezar a tener experiencia. Dentro del periódico le vieron potencial, además que tenía el contacto para poder hablar con los futbolistas que fueron sus amigos de las divisiones de reserva. Y sin más, lo contrataron. Decidieron ponerlo como reportero, justo cubriendo los entrenamientos y partidos de su antiguo equipo. Y en palabras suena muy padre, e incluso fácil, pues ya conocía a sus compañeros, que podía salir mal. Además, él cuando aún entrenaba con ellos, él jugaba a entrevistarlos como si fuera un periodista. Bueno, pues con su primera nota, llegó una lección de vida, y que hasta la fecha no ha olvidado: no ser amigo de los jugadores. Durante el primer partido que cubrió, Toluca perdió 1-0, y fue gracias al error de su portero. Y así tal cual lo redactó Martinoli. El problema fue que al portero no le gustó ni tantito que su propio amigo dijera su error, encarando a Cristian. Así que desde ese momento, él supo que no podía tener una amistad con jugadores en activo, porque el día que cometieran un error y él, al hacer su trabajo hablando de ese mismo error, él quedaría como el malo de la historia. Aún con esta primera experiencia agridulce, él se dio cuenta que le gustaba, y mucho, el periodismo deportivo. La sala de redacción, el salir a reportear, conseguir la nota, en verdad era algo que saboreaba. Pero tenía la espinita de otra rama en particular, que desde que iba de visita a Argentina le llamaba mucho la atención: la narración de partidos. A él le encantaba desde chiquito escuchar a los comentaristas de radio en Argentina. Le fascinaba el ritmo de su voz, cómo manejaban la respiración y sus entonaciones. Así que no lo dudó dos veces. Al entrar a la universidad PART, que era la escuela de periodismo, arte, radio y televisión, y al mudarse a la Ciudad de México, él sabía que existía la posibilidad de narrar algún partido. Fue cuando buscó al periodista Tonatiu Bravo, que en esa época era el que tenía los derechos de transmitir el Toluca por radio. Pues al día siguiente, Cristian lo logró. Lo pusieron a cubrir cancha, o sea, transmitir desde el terreno de juego, hablando de los cambios y todo lo que percibe desde ese nivel a ras de partido. A la semana siguiente, uno de los narradores de cabina faltó, así que para su segundo partido, Toluca-Monterrey, narró su primer partido completo. Y si le había gustado el periodismo en general, la narración era otra cosa totalmente diferente. Se dio cuenta que la cabina era su lugar. Cristian, a la par que estaba estudiando en la universidad, estaba trabajando ya como locutor y al mismo tiempo estaba en una escuela de capacitación, la Escuela Raúl del Campo Jr., en donde completaba sus estudios más que nada prácticos. Fue cuando llegaría una persona que le ayudaría a pulir otro talento, que sería el complemento que le faltaba para ya dar el salto a las grandes ligas, salir a cuadro en televisión. Y esa persona fue Jaime Silver. El señor Silver para este momento era freelance, que tenía contrato con las más grandes televisoras de habla hispana en Estados Unidos. Tenía contrato con Univision, Telemundo, ESPN, Fox Sports, o sea, con los más grandes. Solo que él era camarógrafo, por lo que para poder mandar notas y ganar dinero, pues necesitaba al presentador o reportero a cuadro. Fue cuando le recomendaron a un joven con mucho potencial y buena presencia. Y pues sí, ese era Cristian Martinoli. Cuando Jaime le platicó a Cristian el plan de trabajar juntos, al principio no estaba seguro. Más que nada porque aceptar el trabajo implicaba que estaría viajando constantemente, a cubrir eventos por todas partes del mundo y salir a cuadro a televisión. Y recordemos que Cristian era todo menos social y aventurero. Pero se tuvo que tragar sus complejos.
porque solo así podría de verdad destacar en su carrera. Así que sin más, empezó a trabajar con Silver. Como eran trabajos de freelance, no siempre había chamba. Digamos que era por proyectos. Un mes tenía que viajar a Bolivia a cubrir la Copa América, no saber nada por 2 meses y de repente viajar al Mundial de Francia. Como eran trabajos de vez en cuando, a la par, gracias a la escuela Raúl del Campo, recibió la invitación para narrar partidos los fines de semana del equipo Zacatepec, transmitiendo desde la televisora Televisión Morelense. Y a la par, una televisora empezó a interesarse en este joven. Lo querían para su empresa de radio. Y esta televisora es muy especial. Televisa. Aunque no lo puedas creer, antes de entrar a la televisora de la Jusco, estuvo trabajando con los Azcárraga, solo que en su empresa hermana, W Radio. Y estuvo transmitiendo notas y reportajes, no con cualquiera, con Alfonso Morales y con el mismísimo Enrique el Perro Bermúdez. Pero fue justo en este momento que todo se empezó a caer. De la nada, un día como cualquier otro, Cristian entregó una nota en W Radio, que él iba a leer en vivo en el programa. Al entregarla al editor, le corrigió prácticamente todo. Y al sacarla al aire esta nota corregida, a Morales y al Perro no les pareció. Y cuando terminaron el programa, le preguntaron a Cristian por qué daba algo tan mediocre. Martinoli les enseñó su hoja corregida y la hoja original, diciéndole a Morales que viera lo que su supuesto editor le había corregido. Esto a Alfonso le molestó muchísimo porque sintió que Martinoli lo había encarado, diciéndole que era un bueno para nada y que jamás llegaría a nada. Y para rematar, le aventó sus hojas en la cara. Cristian no dijo nada, levantó las hojas y sin voltear atrás, se fue para nunca volver. Mientras esto pasaba, Martinoli habló con Jaime Silver y le dijo que ya no tenía interés en seguir trabajando con él. Se le hacía una persona muy encajosa y decide ya no colaborar. Para este momento, Cristian ya no estaba en ninguna empresa. Parecía que la estrella que prometía, por ego, estaba quedando atrás. Pero bien dicen que cuando una puerta se cierra, se abre una ventana. Durante los 90s en el mundo de la televisión pasó algo que cambió el entretenimiento en México. Antes era prácticamente un monopolio. Toda la televisión pública o era canales gubernamentales o era de una sola empresa privada, Televisa. Pero esto cambió en 1993, con la llegada de Televisión Azteca. Esta televisora había absorbido la señal de Imevisión, y con esta absorción contrataron a nuevos empleados y conductores. Pero también mantuvieron algunos, sobre todo del área de deportes. Y es cuando uno de los personajes más importantes de esta historia por fin se nos une: José Ramón Fernández. En el mundo del periodismo deportivo hay nombres conocidos, personalidades y personajes muy importantes. ¿Pero leyendas? Solo hay una, y ese es José Ramón. Él ya llevaba 20 años al aire con Deporte TV en Imevisión, siendo el líder en rating y credibilidad durante todos esos años. Él se encargó de innovar en el formato clásico de la televisión deportiva, volviéndola para toda la familia, sobre todo en eventos como los mundiales y Juegos Olímpicos. Creando su barra de comedia, cápsulas de cultura y variedad, sketches, mesas de debate con personalidades. Para terminar pronto, lo que hoy conoces a nivel internacional del formato, lo inventó él. Aparte, él se había encargado de preparar un grupo de analistas, comentaristas, periodistas, realizadores top. En verdad, no te miento, nombres como Pepe Espinosa, Enrique Garay, Emilio Fernando Alonso, Rafa Puente, Roberto Gómez Junco, Francisco Javier González, Carlos Albert, Raúl Orbañanos, Hugo Sánchez, Antonio Rosique, por supuesto David Faitelson, y el que se convertirá en el Judas de esta historia, André Marín. Todos ellos habían sido preparados por Joserra, sus famosos hijos. Y aunque muchos ya lo habían traicionado para estos años migrando a la competencia, él siempre estaba dispuesto y en búsqueda de nuevos diamantes en bruto. Es cuando entra en esta ecuación Martinoli. Para 1998, Cristian había hablado con Luis Manuel Jaramillo, que era el encargado de la dirección de cámaras en Azteca. Él tenía una estrecha relación con José Ramón y el productor del área de deportes, Enrique Valdés. Cristian le pidió una oportunidad a Jaramillo para poder hablar con José Ramón y con Valdés, para ver en qué podía entrar a la empresa. Jaramillo le dijo a Martinoli que se presentara a la televisora, que al parecer había un proyecto en el que él podría entrar perfecto.
Este proyecto era un programa llamado El Club, que estaba siendo patrocinado por Pan Bimbo. Este iba a ser de un perfil juvenil, teniendo una duración de 15 minutos, que saldría cada semana antes de los partidos. Así que Cristian podría quedar sin problema, siempre y cuando Enrique y José Ramón le dieran el visto bueno. Pero el primer contacto de estas dos personalidades no fue como se esperaba. Ese día de la cita, al ver a Cristian, José Ramón le preguntó que qué hacía en las oficinas. Martinoli le comentó que tenía una cita con el señor Valdés, a lo que José Ramón le preguntó que a qué era lo que se dedicaba. Y Cristian, seguro de él, le dijo que él narraba partidos. Esto a Joserra no le gustó, y le dijo hasta de lo que se iba a morir, empezando con el pie derecho. Pero a pesar de este encuentro, Cristian sí entró. A los 2 días ya estaba en grabaciones del club, en donde compartió cuadro con otra promesa de la televisora, Sandra Chaín. El problema es que el perfil de Martinoli, por lo menos en esos años, era mucho más serio. Él no quería ser catalogado como un conductor medio cómico más. Y justo el punto de este programa era ser mucho más relajado. Esto provocó que fuera a renunciar a la oficina de Valdés, pero no lo dejó y le explicó que le diera tiempo, que pensara en este programa como su primer paso en una larga carrera. Y lo predijo bien. Con su primer pinino en la televisora, efectivamente, no faltó mucho para que le dieran oportunidad de sentarse en la mesa de los niños grandes. Primero lo empezaron a invitar en programas como Hechos Meridiano y Virtuales, junto a Toño Rosique. Pero al mes lo invitaron a formar parte del programa deportivo número 1 de la televisión, el grupo más preparado y completo que jamás se ha visto, Los Protagonistas. Si te parecen interesantes las mesas de debate que ahora existen en canales como ESPN, Fox Sports, TNT Sports, TUDN, bueno, pues no le llega ni a los talones lo que fue esta mesa en Azteca. Como te dije, solo estaban los más preparados, pero no solo en fútbol, sino en todos los deportes. NBA, NFL, MLB, análisis de estadísticas de Juegos Olímpicos de las disciplinas que quisieras, tauromaquia, deportes de automotor, absolutamente todo. Y todos siendo liderados por el jefe de jefes, Joserra. Bueno, pues en esta mesa tan pesada y completa, entró Cristian. Y para nada le quedó grande el asiento. De inmediato calzó perfecto, sumando sus análisis, narraciones, reportajes y secciones únicas. Se veía como pez en el agua. Al fin, había llegado al lugar perfecto. Su trabajo duro y preparación empezaron a rendir frutos, más cuando uno de sus sueños se estaba cumpliendo: ir a un mundial y por fin narrar partidos en él. Para el 2002 llegó el Mundial Corea-Japón. Ahí Cristian por fin pudo disfrutar y vivir lo que era trabajar en un mundial. Si bien su primer mundial había sido en 1998 en Francia, en este Mundial del Oriente tenía todas las acreditaciones. Podía entrar a salas de prensa, entrevistas con jugadores, acceso a todos los partidos, buena paga, sus viáticos, hacer cápsulas como él quisiera y, por supuesto, narrar partidos. De verdad, se sentía en el paraíso. Pero es cuando se empezó a nublar un poco el camino. Y todo fue gracias a 2 personas. Una que después se convertiría en su compañero inseparable. Y el otro, el villano del cuento: Luis García y André Marín. La convivencia en un mundial, hablando laboralmente, es sumamente pesado. Son mínimo 45 días de estrés continuo. Trabajo hasta altas horas de la noche por los desfases de horarios, y son 45 días de convivir con las mismas personas, lo que empezó a afectar la relación entre Cristian y Luis. Luis García era nuevo en la televisora. Él quería hacerse de un nombre como presentador y narrador en deportes, obviamente en fútbol. Él era muy amigo de José Ramón y le platicó sus planes. Joserra fue quien le propuso que entrara a la televisora de la Jusco, ya que le vio potencial y también le tenía mucho cariño a García. Algo que no muchos hablan es que José Ramón siempre ha tenido mucho aprecio con personas y jugadores que o son españoles o jugaron en ese país. Esto porque el padre de Joserra era español y siempre ha tenido mucho cariño por ese país. Por eso quiere tanto a Hugo y en este caso quería tanto a Luis. García, aparte de ser jugador que en su momento fue muy importante en los Pumas, que jugó en España en el Atlético de Madrid y en la Real Sociedad y cerrando su carrera en el América, era toda una estrella en el mundo de la farándula. Él había aparecido en la novela Lazos de Amor,
esto como parte de su contrato con el Club América, ya que los dueños del club son los dueños de Televisa. Había estado en portadas de revistas y durante esta época se había casado con la actriz Kay del Castillo. Era todo un rockstar y su presencia en Azteca traería audiencia. Pero a Cristian no le convencía. Él sentía que le faltaba mucho a García para poder estar en la mesa de debates y narraciones. No sentía que diera el ancho. Él sabía que solo porque era el consentido de José Ramón, estaba con ellos. Y luego agrégale que en los años cuando aún jugaba Luis, ignoraba a Cristian cuando él le quería hacer entrevistas. Así que ya tenían resentimientos desde antes. Durante el Mundial de Corea-Japón, mientras se encontraban en Seúl, Martinoli y Luis discutieron durante una pausa en el programa en vivo. La discusión fue del entonces entrenador del Real Madrid, Vicente del Bosque. El problema es que a pesar de que Luis era nuevo, como era el consentido de Joserra, José Ramón se puso de su lado. Y esto, en lugar de ayudar, fue el inicio de una relación muy tensa. A Martinoli no le gustaba que lo pusieran a narrar partidos juntos. Le parecía que no sabía hablar Luis cuando compartían cápsulas. Incluso diciéndole a José Ramón que en las mesas de debate sus comentarios no aportaban nada. Y él pedía que no compartieran llamados. Pero por eso José Ramón es quien es. Él notó que, a pesar de chocar, la dupla de Cristian y Luis estaba dando de qué hablar. Fue cuando decidió empezar a ponerlos aún más juntos, sobre todo en el momento de narrar partidos. ¡Y qué buen ojo! A los pocos meses de este plan, empezó a rendir frutos. Ambos empezaron a encontrar su ritmo, empezaron a hacer clic en sus narraciones. Martinoli empezó a encontrar su esencia como narrador, siendo mucho más relajado y sobre todo con comentarios más cómicos. Que eso hicieron toda la diferencia. Resaltaba mucho con la mayoría de los narradores en esos años, que trataban de narrar bajo, mucho más serios, y Cristian empezó a ser mucho más gritado y gracioso. Mientras que Luis sabía cómo rematar. Él se volvió más aplicado en cuestión de lectura de campo y rematador de todos los chistes de Cristian. También Cristian es cuando se libera mucho más contra la figura de los clubes y sobre todo los futbolistas, desmitificando mucho al jugador, porque antes y sobre todo en la competencia, o sea Televisa, los jugadores, entrenadores, clubes y sobre todo dueños eran prácticamente dioses. Como todos eran sus empleados, pues no se iban a disparar en el pie. Pero lo que las críticas realistas y sin favoritismos de Martinoli era algo muy fresco y necesario. Pero no era el único que quería llamar la atención a la televisora y hacer lo que fuera para tener éxito. Había alguien que iba a hacer lo que fuera necesario por ser el jefe de deportes: André Marín. André Marín era de las caras más reconocidas en el medio del periodismo deportivo, con un conocimiento enorme de jugadores, exjugadores, estadísticas y con una entrega total por su trabajo. A pesar de ser de los jóvenes en ese momento en el programa de los protagonistas, él empezó a trabajar con José Ramón desde los 14 años, en Imevisión. Un día él llegó y pidió que le dieran oportunidad como asistente, y poco a poco fue creciendo con la empresa al punto de ser de los miembros más indispensables en este grupo. Para 2003, André era curiosamente, y algo que muchos evitan mencionar, sumamente allegado a Luis García, José Ramón y por supuesto, Cristian Martinoli. Se les veía siempre juntos, conviviendo en las redacciones hasta la madrugada, riendo y colaborando, pero esto estaba cambiando. Verás, José Ramón siempre ha tenido una fama de ser un jefe muy complicado, rasgando en lo pesado y grosero, más en esa época, lo que le consiguió varios enemigos internos en la empresa, entre el equipo de producción, compañeros periodistas y directivos de Azteca. El equipo de trabajo en deportes estaba, digamos, empezando a tener dos lados. Los que estaban con José Ramón a morir, como lo eran David Faitelson y Rafa Puente, y los que estaban empezando a sentir que tal vez ya era hora de un cambio, como lo eran André Marín, Toño Rosique y Martinoli. Originalmente José Ramón tenía un acuerdo con el dueño de Azteca, Ricardo Salinas, que él se haría a un lado a final del Mundial de Alemania 2006, pero dentro de los directivos sentían que faltaba mucho para eso. Fue cuando empezaron a mover sus hilos. En el 2004 habían entrado en la televisora los dos hijos de Joserra, Juan Pablo y José Ramón Jr., este último como uno de los periodistas de análisis, y después estuvo como creativo y productor en el programa. Esto le molestó muchísimo a Marín, por lo que empezó a hablar con Martinoli y terapearlo, metiéndole ideas que ellos estaban tomando los lugares que por simple antigüedad se merecían ellos dos. Fue cuando André habló con Luis Niño de Rivera, uno de los directivos más importantes de TV Azteca en esos años, para que entre los dos lograran ir desplazando a Joserra de la directiva de deportes. Y sí lo fueron logrando. Lo primero que hicieron fue que Joserra dejara sus labores en Los Protagonistas, y a cambio le entregaron un nuevo programa de entretenimiento y espectáculos, Joserra Presenta.
Para finales de 2005, a Marín le dan la dirección de fútbol de Azteca, y él empezó a meter aún más a Martinoli y a Luis a narraciones de los partidos de la selección, ya que era en los únicos que Televisa les ganaba en rating. Es cuando André contrata a otro exjugador, para que así crearan una trinidad perfecta: Jorge Campos. Para el inicio del Mundial de Alemania, José Ramón se enfermó, casi al grado de perder la vida, gracias a una infección de divertículos. Al recuperarse, recibió una llamada de Emilio Azcárraga, advirtiéndole que André Marín era quien lo estaba traicionando. Fue cuando Joserra decide dejar TV Azteca. No lo despidieron como se ha hablado. Él decidió dejarlo todo y mudar de aires. Este cambio en la dirección de Azteca fue algo tanto bueno como malo. En el caso de Cristian, fue la mejor noticia, ya que de esta forma podía explotar sus capacidades y dar rienda suelta a su talento. Pero lo que no esperaba es que sus nuevos jefes, Marín y Luis Niño de Rivera, no lo iban a dejar tan fácil. Y es que este es el problema de André. En cuanto ve que lo están superando, hace lo posible para que no lo hagan a un lado. Y eso sin importar cuánto dañe. André empezó a traicionar a Cristian y a Luis, hablando mal de ellos con los directivos, haciendo que tuvieran menos participación y queriéndolos manejar. Y así estuvieron por años. Incluso Luis y Cristian le hacían la ley del hielo fuera del aire. Lo que en algún momento fue la mejor mesa de análisis, el mejor lugar para trabajar de todo el mundo del periodismo deportivo, era solo la sombra de lo que fue. Poco a poco se fueron saliendo la mayoría de los presentadores y analistas, en su mayor parte a ESPN, que ahí fue el nuevo hogar de Joserra y Faitelson. ESPN buscó a Martinoli en el 2007, pero si tiene algo Cristian con la empresa de la Jusco, es lealtad. Él ha declarado que jamás saldrá de la empresa a menos que lo despidan. Así que a pesar de estar en un ambiente complicado, gracias a su enemigo, André Marín, se quedó en Azteca. Así pasaron casi 5 años, pero por fin, todo terminó. En el 2011, los directivos de TV Azteca estaban cansados de André Marín, de su manía por manejar todo a su antojo y de estar hablando mal y quedar bien, por lo que lo despidieron. Y sí, si antes tenían éxito Luis y Cristian, ahora se despegaron con todo. Fue a partir de este año que se volvieron en la sensación total. Todo el mundo quería ver sus narraciones. Prácticamente todos preferían ver sus narraciones a los de la competencia. Formaron un grupo muy completo entre Martinoli, Luis García y Jorge Campos, llegando incluso los apodos del Dr. García y del Deus Campos. Al fin Martinoli era libre. Sé que nos alejamos un poco de la historia allá atrás, pero era muy importante que entendieras el por qué André Marín es tan odiado por los demás periodistas, entre ellos José Ramón, y el por qué es el villano en la historia de Cristian. En los últimos años se han convertido en los narradores y conductores estrellas del canal, y el equipo de Azteca, desde el 2018, sumó a otro exjugador que le ha dado aún más frescura a sus partidos, Luis Roberto Sague, que entre los 4 han sido los reyes del rating. Ahora incluso Martinoli se ha convertido en empresario, teniendo incluso su propia marca con Luis García y haciendo giras juntos. Hasta ha incursionado en otros medios, como el cine. ¿Y su relación con Joserra? Mejor que nunca, ya que incluso es tradición que antes de cada mundial tengan programas especiales de reencuentro. Cristian, Luis, David y José Ramón, tal cual como en los viejos tiempos. Eso sí, la polémica no ha faltado, como el encuentro que tuvo con el Piojo Herrera y su hija, pero al final de todo, ganó Martinoli. Como ves, la vida de Cristian Martinoli es única. Ha puesto su bandera en la industria y la ha puesto en un lugar que nadie la puede opacar. Ha trabajado toda su vida, sin miedo a reinventarse. Nadie le regaló una oportunidad, él la buscó. ¿Y quién lo hubiera imaginado? Ahora su mejor amigo fue futbolista y hasta trabaja con otros 2. Las vueltas que da la vida. Ya sea en una narración, en un sketch chistoso o en las redes sociales con sus comentarios, la voz de Cristian es única. Ojalá que el fútbol y el deporte no tenga que despedirse de él pronto. Cristian es y será siempre un periodista único.
¿Qué tal te pareció el video? Sí que ha sido una vida increíble la de Cristian Martinoli, ¿no te parece? En los comentarios escríbenos tú qué opinas acerca de este increíble narrador, conductor, bueno, todólogo del deporte. También si te gustó el video, coméntanoslo y no olvides de dejar tu pulgar arriba. Esto es muy importante ya que de esta forma nos ayudas a que el video llegue a cada vez más personas. También si te gusta el contenido, suscríbete y activa la campanita. De esta forma YouTube te va a avisar en cuanto subamos un nuevo video y lo puedas ver luego y no te lo pierdas. En los comentarios también escríbenos de qué otro video te gustaría que habláramos. Puede ser de alguien del ambiente de deporte, tanto como jugador como narrador. Puedes proponer el tema que tú quieras. Siempre te estamos leyendo y comentando. También si te gustó el video, no olvides de compartirlo con tus amigos, sobre todo con aquellos que son fanáticos de Martinoli y Luis García o que sabes que les puede interesar mucho esta historia. Compárteselos por WhatsApp y por Facebook. Y también síguenos por nuestras redes sociales. Todas son una extensión del canal. Tenemos página de Facebook en donde se sube contenido exclusivo, así como memes y noticias todos los días. Síguenos y dale like para que no te lo pierdas. Tenemos Instagram en donde todos los días subimos Insta Stories de todo lo que hacemos detrás de cámara y cómo producimos estos videos. Y también por allá tenemos contacto contigo, así que síguenos por allá. Y tenemos TikTok, en donde prácticamente todos los días subimos contenido exclusivo para la plataforma y que sabemos que te va a encantar. Así que no te pierdas de nada de lo que hacemos. Y ya, eso es todo. Mi nombre es Víctor Lugo y gracias por escuchar.